Hola a todos, vamos a hacer una resolución de ejercicios eh, en reposición de la clase que tuvimos que suspender. Vamos a hacer una combinación de diferentes temáticas para que ustedes puedan también tener algunos ejemplos a seguir para la resolución de la tarea. Vamos a comenzar con el primer ejercicio. Nos dice que debemos de determinar el límite de cuando x tiende a pi medios de seno de x sobre cosecante de x más coseno de x sobre secante de x. La resolución que voy a realizar va a ser fluida, sin embargo ustedes pueden ir poniendo pausa al video y si tienen alguna duda después de ver el video de la resolución de alguno de los ejemplos, pueden hacérmela llegar tanto por WhatsApp como por correo institucional, que yo voy a estar respondiendo a medida de lo posible durante esta semana. Entonces, lo primero que debemos de hacer, ya sabemos nosotros, es que cuando estamos trabajando con límites, es aplicar el teorema de la sustitución. Por ahí nos puede dar un valor coherente o congruente. Para empezar, el límite de x, cuando x tiende a pi medios, sabemos que pi medios es un ángulo de 90 grados en radianes. Esto ya lo habíamos mencionado, que en el plano cartesiano el valor del coseno corresponde al eje de las x y el valor del seno al valor del eje de la y. Por tanto, el coseno, por ejemplo, de 0 grados es 1 y el coseno de menos 180, o bueno, de 180 grados es menos 1. El seno de 90 grados es 1 y el seno de 270 grados es menos 1. El coseno de 90 grados, en este caso, sería 0 porque no corresponde. Igual el seno de 0 grados, que sería 0 porque no corresponde también. En este caso, sabiendo que el seno de 90 grados es 1 y el coseno de 90 grados o de pi medios es 0, podemos hacer el teorema de la sustitución. Para la cosecante y la secante, si nosotros no sabemos cuánto es la cosecante de pi medios o la secante de pi medios, podemos usar una calculadora, pero también saber que la cosecante, por ejemplo, es 1 sobre seno, y sabemos que el seno de 90 es 1, eso nos quedaría 1 sobre 1. En el caso de la secante, que es 1 sobre coseno, sabemos que el coseno de pi medios es 0, por tanto nos quedaría 1 sobre 0, lo cual es infinito. Es decir, es una indeterminación. Por tanto, al ser el teorema de la sustitución, nos quedaría seno de pi medios igual a 1, cosecante de pi medios igual a 1, coseno de pi medios igual a 0, y la secante de pi medios que sería infinita. Esto nos hace una determinación, lo cual nos obliga a recurrir a propiedades o identidades trigonométricas. La primera de ellas que vamos a utilizar va a ser la de la cosecante, que es 1 sobre seno, y la secante, que es 1 sobre coseno. Entonces, sustituimos en nuestro límite original la cosecante y la secante. Nos queda de esta manera: seno de x sobre 1 sobre seno de x más coseno de x sobre 1 sobre coseno de x. Como lo que nos queda es una división de un valor entero sobre una fracción, debemos de convertir a fracciones los valores de los numeradores. ¿Cómo hacemos eso? Colocando un 1 imaginario como denominador. No estamos alterando la expresión porque el 1, seno de x sobre 1 va a ser el mismo seno de x y el coseno de x sobre 1 va a ser el mismo coseno de x. Cuando estamos en este punto, aplicamos la división de fracciones. En este caso, por la posición, hacemos extremos por extremos que van al numerador y medios por medios que van al denominador. Entonces nos quedaría seno de x por seno de x sobre 1 por 1. Seno de x por seno de x nos da seno cuadrado de x. En el caso del coseno nos quedaría coseno de x por coseno de x, que sería coseno de cuadrado de x, y 1 por 1 es 1. Por tanto, nos queda seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, el cual nos puede parecer familiar porque sabemos que es una identidad pitagórica, la más práctica o la más fácil o la primera que nos debemos de aprender. Esta identidad pitagórica nos dice que el seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta es igual a 1. Por tanto, este seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x se vuelve 1. Lo que significa que nuestra expresión original, que es esta, está acá,
se convertiría en esto, el límite de 1 cuando x tiende a pi medios. ¿Por qué 1? Porque ya demostramos que todo esto que está acá es igual a 1. Y sabemos que el límite de toda constante es la misma constante, por tanto, esto es igual a 1. Nuestra respuesta entonces quedaría el límite de pi medios del seno de x sobre cosecante de x más coseno de x sobre secante de x es igual a 1. Recuerden que todas las dudas que tengan pueden hacérmelas llegar por WhatsApp o por el correo institucional. Yo voy a estar respondiendo durante la semana en la medida que me sea posible. Veamos el siguiente ejemplo. Para el ejemplo número 2, nos dicen que tenemos que determinar el límite de cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de ax sobre x. ¿Se recuerdan cuando empezamos a ver este tema de límites trigonométricos? Teníamos dos propiedades. El seno de x sobre x, cuando x tiende a 0, es igual a 1, y el límite de cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x es igual a 0. En este caso no es la misma propiedad porque tenemos esa constante a. Sin embargo, podemos usar el teorema de la sustitución para determinar si llegamos a una indeterminación. 1 menos coseno de a por 0. A por 0 sería 0, coseno de 0 es 1 sobre 0. Entonces nos quedaría 1 menos 1, nos quedaría 0 sobre 0, lo cual es una indeterminación. ¿Qué quiere decir? Que debemos de aplicar artificios matemáticos para simplificar esa expresión. Entonces, simplificando, tendríamos 1 menos coseno de ax sobre x y multiplicamos por la conjugada. La conjugada, que ya habíamos visto en los procesos de racionalización, la conjugada no es más que multiplicar por la operación inversa, es decir, arriba, que es lo que queremos eliminar, el numerador, multiplicamos por 1 más coseno de x sobre 1 más coseno de ax. Recuerden que el objetivo siempre que nosotros nos planteamos una conjugada es formar una diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados, las cuales son dos valores que sus raíces cuadradas son exactas y están separados por un signo más o menos elevadas al cuadrado. Al realizar la multiplicación de esto, llegaríamos a eso. Como formamos una diferencia de cuadrados, nos quedaría 1 al cuadrado menos coseno de ax al cuadrado sobre x menos coseno de ax. 1 al cuadrado es 1 y coseno de ax al cuadrado es coseno cuadrado de ax. Ahora bien, nosotros conocemos que la identidad pitagórica es aquella que nos dice que el seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Ahora, yo de esta identidad pitagórica puedo sacar una expresión del seno en función del coseno. ¿Cómo? Tengo seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Este coseno cuadrado lo mando al otro lado a restar y me quedaría el seno cuadrado de teta es igual a 1 menos el coseno cuadrado de teta. ¿Quién es teta? AX, porque es el ángulo con el que estamos trabajando. Por tanto, esto nos quedaría de esta manera. El seno cuadrado de ax es igual a 1 menos el coseno cuadrado de ax, que sale de esta identidad, de despejar el seno de esta identidad. De ahí sale ese seno cuadrado de ax. Ahora, como ya tengo seno cuadrado de ax sobre x por 1 más coseno de ax, lo que tengo que buscar es llevarlo a las propiedades que conocemos para poder realizar la simplificación. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en este punto lo que podemos hacer es separar en factores. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo reescribir mi expresión como esto. El seno cuadrado de ax lo fracciono o lo factorizo como seno de ax por seno de ax. Esto me va a dar seno cuadrado de ax. Y la x simplemente la separo. ¿Por qué hago esto? Porque aquí, si ustedes ven, lo estoy llevando a la propiedad de seno de ax sobre x. En este caso, la propiedad nos dice que el ángulo tiene que ser arriba igual que el ángulo que esté abajo. El ángulo que tenemos aquí arriba es AX, el ángulo que tenemos aquí abajo es X. Por tanto, ¿qué nos queda? Tener que poner una A. Si yo pongo una A arriba, lo que tengo que hacer es poner una A en el denominador también.
Entonces, procedemos a multiplicar por A tanto el numerador como el denominador. En el numerador yo saco esa A porque es una constante y en el denominador la dejo porque lo que quiero es llegar a esto. Por tanto, seno de AX sobre AX va a ser igual a 1 y simplemente me queda sustituir al otro lado. Entonces tengo que el límite de x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x se convierte en el límite de cuando x tiende a 0 de a por seno de ax sobre ax por seno de ax sobre 1 más coseno de ax. Aquí sí ya aplico el teorema de la sustitución y voy analizando por partes. Seno de ax sobre x sabemos que es 1, por eso lo dejamos indicado. El seno de a por 0, que sería seno de 0 y 1 más coseno de A por 0. Coseno de A por 0 es 0, coseno de 0 es 1. Esto nos quedaría de esta forma. A por 1 por 0 sobre 1 más 1. 1 más 1 es 2, 0 sobre 2 sabemos que es 0, 0 por 1 es 0, 0 por A es 0. Por tanto, ese valor nos queda como 0. Y ese sería el resultado de nuestro límite, 0. Recuerden que aquí tenemos 0 dividido sobre un valor. Por tanto, eso no es una indeterminación. La indeterminación sería si tuviéramos 1 más 1 arriba y 0 abajo. La división por 0 es la que no está definida. Bien. Veamos el siguiente ejemplo. Nos dice determinar el límite de cuando x tiende al infinito de la raíz cuadrada de x cuadrado más 2x menos 5 menos x. En este caso, igual realizamos la evaluación numérica o el teorema de la sustitución y vamos a llegar a infinito cuadrado más 2 por infinito menos 5 menos el infinito. Todo lo que mencioné primero sobre la raíz cuadrada. Esto nos traería una indeterminación de infinito menos infinito. Yo sé que al principio les decía que cuando trabajábamos con funciones polinómicas siempre habían infinitos que eran más infinitos que otros. En este caso no, porque no es claro saber si la raíz cuadrada de toda esa expresión de infinitos sea más o menos que el infinito que estoy rezando afuera. Por tanto, no puedo utilizar esa lógica. Simplemente tengo que racionalizar la expresión. ¿Cómo racionalizo? Multiplicando por la conjugada. La conjugada de raíz cuadrada de x cuadrado más 2x menos 5 menos x va a ser esa misma, pero en vez de una resta va a ser una suma. Y como repito, lo que nosotros queremos formar a la hora de aplicar la conjugada es una diferencia de cuadrados. Esta diferencia de cuadrados nos quedaría de esta forma. El primer término, que sería lo que está dentro del radical, menos x, que sería el segundo término. Esos dos términos quedan elevados al cuadrado. Entonces, si yo hago la aplicación de estas potencias cuadradas, este cuadrado se va con la raíz cuadrada, es decir, que todo lo que está dentro de la raíz sale afuera, y x al cuadrado es x al cuadrado. Luego, que ya hemos sacado el radical, vamos a hacer una operación de términos semejantes. 2x y menos 5 no tienen términos semejantes, pero x cuadrado sí tiene con x cuadrado. Y es una x cuadrado positiva menos una x cuadrado negativa. Por tanto, vamos a simplificar y eso nos va a dar esto. 2x menos 5 sobre raíz cuadrada de x cuadrado más 2x menos 5 más x. Ahora bien, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar siempre el valor de la mayor potencia para hacer una división. Si ustedes se recuerdan, cuando trabajábamos con límites infinitos, nuestro plan debería de ser siempre llevarlo a alguna de esas propiedades, como lo son constante sobre infinito, infinito sobre constante, o constante sobre cero, que ya dijimos que es infinito. Entonces, para llevar a la forma k sobre alfa o k sobre infinito, dividimos entre x, porque es la mayor potencia que tenemos fuera de los radicales. Entonces, al dividir entre x, esto me quedaría de esta manera. 2x menos 5 sobre x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más 2x menos 5 más x sobre x. Como es una resta y una suma, yo puedo distribuir esa x como denominador individual de cada uno de los términos. ¿Por qué? Porque la suma de fracciones, suma o resta de fracciones, para
denominadores semejantes o iguales, es colocar el mismo denominador y hacer la resta de arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo hacer esto, esta separación. 2x sobre x menos x, 5 menos x. Y el radical, todo lo del radical sobre x y x sobre x. Ahora bien, para aplicar yo esta x que está aquí y poderla afectar con lo que está dentro, debería de entrar como una x cuadrada. ¿Por qué? Porque se supone que este radical va a estar distribuido tanto en el numerador como en el denominador, pero afuera la x está con potencia 1, por tanto debe entrar como potencia cuadrada, para que al aplicar el radical entre como potencia 1. Entonces entra como x cuadrado. Esta x cuadrado también la puedo distribuir como una división por cada uno de los elementos de esta manera. Y ya solo me queda simplificar. X cuadrado sobre x cuadrado es igual a 1. 2x sobre x cuadrado. Eliminamos una de las x. 5 sobre x cuadrado más 1. Esto pasaría a convertirse en esto. Aquí es donde nosotros podemos empezar a aplicar ya los límites individuales, distribuir los límites en todos los términos que están en el numerador y también distribuir esa x entre todos los términos que están en el denominador. Entonces, perdón, el límite. Hacemos el límite de una constante es la constante, o sea, el límite de 2 es 2. Límite de 5 sobre x, cuando x tiende al infinito, vamos a tener de la forma constante sobre infinito, que eso se acerca a 0. De la misma manera acá, 0. Aquí también 0. Y los límites de una constante que son la misma constante. Por tanto, esto que tenemos acá, o el límite que teníamos inicialmente, se convertiría en este límite y al hacer la evaluación nos quedaría de esta forma. 5 sobre infinito es 0, 2 sobre infinito es 0, 5 sobre infinito cuadrado es 0. Es decir, siempre que haya una constante sobre un infinito, va a tender a 0. Sustituimos y adentro del radical nos queda raíz cuadrada de 1 más 0 menos 0. Por tanto, la raíz cuadrada de 1. Arriba nos queda 2 menos 0. Al realizar las operaciones, llegaríamos a 2 sobre 1 más 1, que sería 2, que sería 2 sobre 2, que sería 1. Entonces, todo este límite de cuando x tiende al infinito, de x cuadrado más 2x menos 5, raíz cuadrada de todo eso menos x, es igual a 1. Bien, sigamos con el siguiente ejemplo. En este ejemplo nos pide determinar el límite de cuando x tiende al infinito de 2 elevado a la x más 1 más 3 elevado a la x más 1 sobre 2x más 3x. 3 elevado a la x, perdón, y 2 elevado a la x. Aquí, antes de abordar el problema, sí es importante que ustedes conozcan una propiedad. Esta propiedad nos dice que cuando nosotros tenemos un límite de una base elevado a una variable, esto se va a comportar de la siguiente manera. Va a ser infinito si a es mayor a 1. Y va a ser 0 si a vale entre 0 y 1. Es decir, un valor decimal entre 0 y 1. Siempre el límite de a la x cuando x tiende al infinito va a ser 0. Teniendo en cuenta estas propiedades, podemos empezar a aplicar el teorema de la sustitución para ver en qué se convierte esto. Me quedaría 2 elevado al infinito más 1, más 3 elevado al infinito más 1, más 2 sobre 2 al infinito, más 3 al infinito. Esto, por tanto, es una indeterminación. O sea que hay que aplicar algunas propiedades para poder simplificar esa expresión. Es importante que a la hora de trabajar con este tipo de límites que tienen como exponente una variable, conozcamos bien las propiedades de las potencias. En este caso vamos a hacer uso de una de las propiedades que nos dice que cuando nosotros tenemos dos potencias que son de la misma base, se coloca la misma base y se hace la suma de los exponentes. En este caso, ponen el ejemplo, a elevado a la x por a elevado a la y. Se coloca la misma base y se suman los exponentes. Ahora bien, ¿por qué me sirve esta
propiedad en específico, porque yo arriba tengo 2x más 1. ¿Qué quiere decir esto? Que esta expresión proviene de un 2 elevado a la x por un 2 elevado a la 1. Entonces, simplificando esto, se nos convierte en esto. 2 a la x por 2 más 3 a la x por 3 y abajo no cambia. ¿Por qué? Porque si yo aplico esta propiedad, como veo que son la misma base, la base 2, puedo colocar la misma base y hacer la sumatoria de los exponentes. Entonces, en este caso, si yo hiciera la operación acá, me quedaría 2 elevado a la x más 1, que es la potencia de este número 2. Igual para el caso de 3x por 3. Ahora vamos a dividir por la mayor potencia del denominador. ¿Cuál es la mayor potencia del denominador? 3 elevado a la x, porque también es la base más grande. Entonces vamos a dividir toda la expresión por 3 elevado a la x. Ahora, aquí, en esto, lo que vamos a hacer es aplicar una de las propiedades eh, de las potencias. Primero podemos hacer la simplificación. 3x se va con 3x. 3x sobre 3x es igual a 1. Y ya solo dejamos indicadas las operaciones aquellas que nos interesan. 2 a la x sobre 3 a la x, de 2 a la x sobre 3 a la x. Ahí, la propiedad que vamos a utilizar de los exponentes es aquella que nos dice que si yo tengo a elevado a la x sobre b elevado a la x, eso es como que yo tenga a sobre b elevado a la x. ¿Qué quiere decir? Que esa propiedad yo la puedo utilizar acá y hacer que toda esta expresión esté elevado a la x, que sería 2/3, igual en el numerador. Nos quedaría de esta forma. 2/3 elevado a la x por 2 más 3, 2/3 elevado a la x más 1. Ahora, tomando en cuenta lo que decíamos al principio, estos límites, si yo ya los hago de una evaluación de x al infinito, nos dice de que cuando el límite de a la x de x al infinito va a ser infinito cuando a sea mayor a 1, cuando la base sea mayor a 1, y va a ser 0 cuando la base esté entre 0 y 1. ¿Cuál es la base acá? La base sería 2/3, la cual cae en la segunda propiedad, que sería mayor a 0 pero menor a 1. Entonces 2/3 elevado a la x, esto me daría 0, lo mismo que me da 0 aquí abajo. Ahora, sustituyo, sabiendo eso, las dos son 0 y me queda 0 por 2 más 3 y 0 más 1. Eso me da un resultado de 3 sobre 1, el cual es 3. Entonces, todo este límite que tengo acá es igual a 3. Entonces, yo ya puedo poner mi respuesta como todo este límite es igual a 3. Vamos con el siguiente ejemplo. Este ejemplo es un ejemplo de continuidad. Dice, determinar si la siguiente función es continua. Y nos dan una función a trozos, la cual nos dice coseno de x menos 1 sobre x cuadrado si x es mayor a 0, menos 5 si x es igual a 0, y x cuadrado menos x sobre 2 seno de x si x es menor a 0. ¿Se recuerdan para cuando hablábamos de continuidad habían tres reglas que se debían cumplir? La primera era que el límite existiera. Y la segunda era que existiera la evaluación del punto en el que a nosotros nos interesa determinar la continuidad en la función. En este caso, ya podemos intuir cuál es el valor en el cual se quiere probar la continuidad, que es en el valor 0. Es decir, que para que esto exista, para que sea continua, perdón, el límite debe de existir y cuando yo evalúe la función en 0, tiene que darme un mismo resultado, que esa es la tercera regla, que la evaluación y el límite sean iguales. Para que un límite sea real o para que un límite exista de tal forma, hay que calcular el límite por la izquierda y el límite por la derecha y hacer la igualación de estos. Si el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha, entonces el límite sí existe. Entonces vamos a comenzar por determinar los límites laterales.
Vamos a evaluar por la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que vamos a probar valores que sean menores a 0. Ahora me voy a la función a trozos que me dan y veo cuál función debo utilizar de estas tres para valores menores a 0. Va a ser la tercera opción. Si x vale menos de 0, voy a evaluar en x cuadrado menos x sobre 2 seno de x. Entonces tendría esto. X es límite de 0 por la izquierda de menos x cuadrado menos x sobre 2 sobre seno de x. Podemos aplicar el teorema de la sustitución. Me quedaría menos 0 al cuadrado menos 0 sobre 2 por seno de 0, que ya sabemos que es 0. Me quedaría 0 sobre 0, una determinación. Entonces voy a proceder a hacer una simplificación de esta expresión. Lo primero que voy a hacer es sacar factor común aquí arriba. Tengo un x cuadrado menos x. Entonces voy a sacar esa menos x como factor común. ¿Por qué saco menos x? Porque estoy sacando el signo. Entonces todo lo que está adentro me va a quedar positivo. Si yo hago la operación menos x por x, me va a dar menos x cuadrado, y menos x por 1 me va a dar menos x. Ahora que tengo esto, voy a hacer una separación de factores. ¿Por qué? Voy a dejar el signo en este elemento, en esta suma que se está realizando acá, y voy a tener x sobre seno de x menos x más 1 sobre 2. X sobre seno de x es una de las propiedades que veíamos al principio. La veíamos como seno de x sobre x, y eso era igual a 1. En este caso, x sobre seno de x también es igual a 1. Es una propiedad que también aplica. Entonces, por tanto, mi límite me quedaría de esta forma. Límite de cuando x tiende a 0 por la izquierda de x sobre seno de x por menos x más 1 sobre 2. Al realizar la sustitución me quedaría que esto es 1 y x vale 0. Por tanto, 0 más 1 me va a dar 1 positivo y sobre 2. Entonces esto me quedaría que el límite es igual a menos 1 medio. Menos 1 y 2, menos 1 medio. Eso me da el límite evaluándolo por la izquierda. Ahora veamos el límite haciendo la evaluación por la derecha. Si yo hago la evaluación de los límites por la derecha, ¿qué quiere decir? Que tengo que evaluar números mayores a 0. Me voy a mi función a trozos y digo, ¿cuál de estas tres funciones me funciona, valga la redundancia, para valores mayores a 0? Y la tengo aquí. Si x vale más que 0. Entonces voy a utilizar esta expresión. Entonces el coseno de x menos 1 sobre x cuadrado. Hacemos el teorema de la sustitución y nos queda 0 sobre 0. Luego vamos a aplicar algunos artificios matemáticos. El primero de ellos, el que todos conocemos, es la multiplicación por la conjugada. Vamos a multiplicar por la conjugada de coseno de x menos 1, que sería coseno de x más 1. Recuerden, y esto no me voy a cansar de repetirlo, cuando nosotros aplicamos la conjugada, nuestro objetivo es formar una diferencia de cuadrados. Entonces, hago la multiplicación y esto me lleva a coseno cuadrado de x menos 1 por coseno de x más 1 por x cuadrado. Ahora, si yo me auxilio de una identidad pitagórica, recuerden que la identidad pitagórica me decía que el seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1, de esta forma, yo podría hacerlo así. Si yo tengo el seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, ¿sí? Esto es igual a 1. Por tanto, si yo despejo el seno cuadrado de ahí, me quedaría 1 menos coseno cuadrado de x. Pero ¿qué pasa? Lo que yo tengo acá es coseno cuadrado de x menos 1. Entonces, seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Entonces, para volverlo coseno cuadrado de x menos 1, lo que voy a hacer es multiplicar por menos 1 toda la expresión. El seno va a quedar negativo.
Por eso es que aparece acá menos seno cuadrado de x, porque a eso es igual el coseno cuadrado de x menos 1. Abajo me queda coseno de x más 1 por x cuadrado. Bien, y aquí lo que hago es hacer una separación de fracciones, o una separación de factores, perdón. Este seno cuadrado lo dejo dividiendo en x cuadrado y multiplico por 1 sobre coseno de x más 1. Menos seno cuadrado de x sobre x cuadrado, como ustedes pueden ver, es una propiedad de las que veíamos al inicio, que esto vale 1. Sí son el mismo ángulo el que está arriba y el que está abajo. Entonces, yo tengo seno cuadrado de x y abajo tengo x cuadrado. El ángulo es el mismo, puedo utilizar esa propiedad. Entonces, el límite se vuelve de cuando x tiende a 0 por la derecha, va a ser igual a menos seno cuadrado de x sobre x cuadrado sobre 1 más coseno de coseno de x más 1. Hago la evaluación directa y ya sé que seno cuadrado sobre x cuadrado es igual a 1, pero como era signo negativo lo viene arrastrando. 1 sobre coseno de 0 es 1 más 1. Por tanto, nos quedaría de esta manera. El límite de cuando la función tiende por la derecha es igual a menos 1/2. ¿Y qué pasa? ¿Qué puedo concluir ahí? Que como los límites laterales son iguales, entonces puedo decir de que el límite sí existe. Como los límites laterales son iguales, el límite sí existe. Ahora me toca evaluar la otra regla, que f de a exista. En este caso vamos a evaluar 0. Entonces, de las funciones a trozos que yo veo aquí, ¿cuál es la que me permite evaluar en 0? No podría ser la primera porque son para valores mayores a 0. No podría ser la tercera porque son valores menores a 0. Pero la segunda me dice que si x vale 0, esto es lo que vale la función. Entonces, tendríamos que este límite de f de x, cuando x tiende a 0, sería el límite de cuando x tiende a 0 de 5, que es igual a menos 5. Por tanto, bueno, en realidad no es un límite lo que debemos de calcular aquí. Aquí me equivoqué. Simplemente es tomar la función f de x y evaluarla en 0, no calcular un límite. Aquí omitan esto. Pero si yo evalúo en 0 esta función de menos 5, me va a dar menos 5 porque no es variable. Entonces, la función puedo decir que es discontinua porque aunque el límite sí existe, la función evaluada en 5 no es igual al límite que se saca de esa misma función evaluada en el mismo valor. Por tanto, como no cumple una de las condicionantes, decimos que la función es discontinua. Y ya ustedes podrán establecer a partir de lo que lean en la tarea qué tipo de discontinuidad es la que hay. Y eso es lo que van a tener que establecer, qué tipo de discontinuidad es la que hay. Bien, y entonces esos serían los ejercicios que yo tenía para ustedes. Cualquier duda que tengan o cualquier consulta que puedan llegar a tener sobre estos ejercicios, si he ido muy rápido, vayan pausándolo, vayan tomando nota, vayan poniendo atención en las identidades o en los artificios que se van utilizando. Y cualquier consulta pueden hacérmela llegar, ya les dije, por mi correo o por el WhatsApp, yo voy a estar atendiendo. Pero no dejen la tarea para último día, empiecen a trabajarla desde ya, por favor. Porque si ustedes me empiezan a preguntar el último día a las 11 de la noche, va a ser más complicado que yo les pueda atender. Sin más que decirles, espero que sigan disfrutando sus vacaciones y nos vemos el siguiente lunes.